¿Qué tal? Muy buen día, gracias por su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Fuente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña el diputado Eloy García Tarín, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, en el Congreso de Chihuahua, que habla bienvenida. Muchas gracias, diputado. Buenos días. Gracias, Pedro, buen día. Agradecido por este espacio que nos brindan y poder platicar de los temas que son de interés de los chihuahuenses. Como siempre, muy agradecido con tiempo, un esquema que vino a revolucionar la noticia digital en Chihuahua y que hoy es el ícono de la noticia digital en Chihuahua. Felicidades. Gracias, diputado. Antes de entrar a los temas locales, que son bastantitos, hay que reconocerlo, estamos a 4 días de que Enrique Peña Nieto entregue su segundo informe de gobierno, diputado. ¿Qué balance le da este gobierno de Enrique Peña Nieto y el regreso del PRI a los pinos después de 12 años? Me parece que habría que verlo en varias áreas, en varios temas. Me parece que tiene que ver aquí con dos condiciones. Una tiene que ver con lo propuesto por el propio Plan Nacional de Desarrollo en sus diferentes vertientes, y otra para poderlo comparar pues contra lo que se haya fijado como metas, como objetivos, y por el otro lado, bueno, pues la percepción también de la gente. Me parece que hay varios rubros en los que es importante destacar la gran labor, particularmente política, del gobierno de la República para llevar a cabo reformas estructurales que generarán una plataforma de despegue y de desarrollo para todo el país. Estos beneficios no se verán impactados de manera inmediata en el bolsillo pues de los mexicanos, de una mejor manera, en mejores salarios, en mejores condiciones de vida, en mejores opciones, en más empleo, en mejor pagado. Porque habrá con esto enormes inversiones que se van a hacer en el país sin haber renunciado finalmente a los hidrocarburos que son propiedad de la nación. Ha habido una serie de reformas que le dan un vuelco al país, que se rompen con una serie de tabús, de inercias que tenían sujeto al país en su desarrollo, o en una parte de su desarrollo. No necesariamente todo depende de esta parte o de estas reformas, pero sí en gran medida llegamos como 30 años tarde a este tipo de reformas como las han sufrido otros países que tenían circunstancias particulares como México, y hablo como Brasil, por ejemplo, que además fue el gobierno emanado de un partido socialista el que hace este tipo de reformas estructurales. Por el otro lado, me parece que se ha avanzado mucho en la materia educativa, falta mucho por hacer todavía. Necesitamos no solo en la parte de la cobertura, de esto es de que todos tengan acceso a la educación, sino que ésta sea de mejor calidad, e ir diseñando junto con otras políticas en materia social, generar condiciones de bienestar para los mexicanos, sobre todo para los grupos sociales más vulnerables, más desprotegidos económicamente, y que esto a su vez ayudará también a mejorar las condiciones de seguridad del país. Y me refiero de manera concreta a la necesidad de que existan más escuelas de tiempo completo para que los niños no anden en las calles a la hora en que sus papás estén trabajando, y que estas escuelas de tiempo completo le brinden oportunidad a los niños de aprender otras artes, cultura, música, danza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el balance es positivo desde mi punto de vista, sin que llegue a ser lo satisfactorio que quisiéramos todos los mexicanos. Ha sido muy complicado y muy difícil estar luchando contra corrientes políticas que se oponen por una condición ideológica o por intereses a este tipo de reformas que deberían de hacer que México estuviera en mejores condiciones de las que estamos ahorita. Y me refiero en todos los terrenos, Hay resistencias enormes, tremendas en la reforma educativa. Tenemos zonas del país
en la que los maestros, y hablo particularmente de Oaxaca, y porque es el caso extremo, pero como ese hay muchos estados de la República donde los maestros la mayor parte del curso escolar se la pasan de huelga, se la pasan destruyendo, se la pasan cerrando negocios, haciéndole daños a la economía de sus estados. Entonces, desde ahí hasta oposiciones en materia energética o las oposiciones en materia fiscal, y cada quien de estos grupos políticos o de los partidos buscando la manera de cómo sacar un lucro particular, personal, en términos electorales, importándoles muy poco el bienestar del país y lo que sea mejor para el país. Diputado, ¿se habla que Chihuahua, en el caso concreto de la reforma energética, será de los estados más beneficiados por todas estas reservas de gas shale que existen principalmente en la zona de Ojinaga? ¿No cree usted que ya es conveniente en el Congreso del Estado irse adelantando los tiempos, comenzar a legislar lo que al menos en el gobierno del Estado le compete, crear, por ejemplo, a mí se me ocurre una comisión de energía que no existe aquí en el Estado de Chihuahua? Bueno, lo que no existe es un área en gobierno del Estado que atienda esta parte de la energía. Es muy cierto lo que tú señalas de manera muy clara. No tenemos un marco jurídico que busque regular en la parte que le compete al Estado, porque es una materia federal, cómo impulsar y atraer y cómo regular algunas cuestiones secundarias de la inversión en materia energética. Es cierto lo que señalas, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, los estudios de yacimientos de gas y de aceite o petróleo shale, está sobre la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Vemos del lado de Estados Unidos que existen cientos de pozos de extracción de gas, y del lado mexicano no vemos absolutamente nada, salvo 2 o 3 pozos de exploración que se han perforado en Nuevo León, que lleva un poco más de avance que nosotros aquí en Chihuahua, y el gobierno del estado está trabajando en una propuesta para podernos poner al día y estar en condiciones de poder soportar en mejores términos, en mejores condiciones, las inversiones que traerían por la existencia de grandes yacimientos de gas y de aceite en la franja fronteriza de Chihuahua con Estados Unidos. ¿Sería conveniente que el Congreso tuviera una comisión de energía como sucede en el Congreso de la Unión? Hay una comisión de energía. Lo que no tenemos es una ley sobre la materia, y tampoco tenemos una instancia en el gobierno del estado que esté enfocada de manera directa a la atención de inversiones o del desarrollo de la industria de la energía. Hay una oficina que ve este tipo de partes, de este tipo de asuntos, porque no es solo esta parte la que más, la que estaría en posibilidades de explotar Chihuahua. Chihuahua junto con Sonora son los estados del país que tienen mayor recepción de energía solar o de luz solar del país. Esto es, el estado de Chihuahua está en la posibilidad, es potencialmente un gran productor de energía eléctrica a través de la captación de la energía solar. Entonces, necesitamos generar condiciones para poder atraer este tipo de energía, porque tenemos las condiciones naturales, tenemos sol prácticamente todo el año. Lo repito, Chihuahua es de los estados de la República que tienen una mayor recepción de energía solar, que se traduce en energía eléctrica, y además es una energía limpia, completamente limpia, no produce absolutamente ningún contaminante para su producción. Entonces, sí estamos retrasados en esta materia, y bueno, se está trabajando en la confección de una ley de manera conjunta con el gobierno del estado. Diputado, pues vámonos, Recio. Esta campaña que saca el Partido de Acción Nacional sobre los defectos de las obras, y que son bastantes, no solamente es una, antes de entrar a la materia, ¿qué atribuye que el Partido de Acción Nacional salga con esta bandera de los defectos de las obras?
Bueno, sería muy fácil entrar en el mismo juego y descalificar per se, de manera general, las críticas que hace Acción Nacional, porque sería estar cayendo precisamente en el mismo juego de descalificar en virtud de una posición política partidista y sacar jugo de ello. Hay medias verdades y mentiras completas en el tema, y me iría yo por partes. El asunto de la cantera tiene que ver, porque lo más fácil sería asumir una posición de que, bueno, ¿y por qué no critican? ¿Y por qué no señalan? ¿Y por qué no denuncian los más de 30, 40 millones que se han invertido para ir reparando las deficiencias de la vialidad Sacramento, que fue construida por Partido de Acción Nacional, por una administración surgida del Partido de Acción Nacional? ¿O por qué no han señalado absolutamente nada de la colusión de funcionarios municipales de extracción panista en Delicias con la fuga de 5 reos? Eso no resuelve absolutamente nada y solo sería abonarle a lo que para mí es pirotecnia política, es la búsqueda del escándalo para buscar generar réditos de tipo electorero. Y yo buscaría y haría el planteamiento en cada uno de estos espacios, el análisis objetivo, claro, concreto, de dónde está el problema en cada una de estas y si existe realmente falla en la obra o es una condición diferente la que provoca estas condiciones. Y me voy de manera muy clara al asunto de la obra de la cantera. Una obra de esta naturaleza, se hace un estudio de precipitación pluvial en la zona de influencia de la obra. Esto se hace de acuerdo a una norma oficial mexicana que luego es revisada y es sancionada por la CONAGUA. Esto se hizo de esa manera y la pregunta para los ciudadanos es muy claro que al final de cuentas a ellas les interesa poco esto, pues, o sea, lo que yo sé como ciudadano es que se ha inundado 2 veces y quiero saber por qué y que se corrija. Lo que se presta a esto es al golpeteo político, obviamente, porque hay quienes en la oposición se sienten como pez en el agua, por eso siguen en la oposición, porque la posibilidad de construir siendo gobierno es complicada y es difícil, por eso siguen en la oposición, por eso se perdió la presidencia de la República y estas condiciones hay que pagarlas, pero en este caso concreto hay, me parece que 2 elementos más que yo los denuncié de manera clara cuando se hizo el exhorto a la presidencia municipal que hacía la diputada María Eugenia Campos, que ella estaba reacia a aceptarlos. 2 condiciones, una es que se investigara quién era la empresa que había construido aguas arriba de la vialidad de la cantera, los fraccionamientos, y que no había hecho las obras hidráulicas de descargue de esas aguas al arroyo de la cantera y que metieron el agua a la vialidad de la cantera. Y 2, por qué se habían quitado los bordos o las obras que habían impedido que se inundara el túnel de la cantera. El túnel de la cantera, la vialidad de la cantera, en la intersección del Periférico y la Juventud, se termina de construir en enero del 2012. Se inunda ese año. Se hacen 2 estudios técnicos, uno por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua y otro por el Colegio de Ingenieros. Los 2 determinan que los estudios de precipitación hidráulica son correctos, que no tiene ningún problema la obra en sí. La obra no tiene absolutamente ningún problema. ¿Cuál es el problema, diputado? ¿Por qué está recurrente este asunto? Bueno, recordemos que se inunda 2 años, el 2012 y el 2014. El 2013 no se inunda. Y el 2013, todos lo recordamos, hubo precipitaciones pluviales mayores que el 2012 y que el 2014. ¿Cómo se inundó el otro lado de la ciudad, no? Lo que fue el aeropuerto. Toda esa zona, las grandes zonas. ¿Por qué ese año no se inunda el túnel de la cantera? Porque los estudios señalaban que las aguas de los fraccionamientos que están al oeste del puente de la cantera estaban vertiendo las aguas a este túnel. Se hicieron las obras de corrección y se desviaron las aguas al arroyo de la cantera. Estas obras
deben de ser temporales porque se requiere una obra hidráulica de fondo que recoja las aguas de estos fraccionamientos y las lleve al arroyo de la cantera, como sucedía de manera natural cuando no existían estos fraccionamientos. Estas aguas escurrían de manera natural. A la hora en que se hacen los fraccionamientos, por ahorrarse un dinero, esta empresa no realizan las obras hidráulicas de conducción de las aguas al arroyo de la cantera y lo dejan que transcurra sobre la avenida de la cantera. Entonces yo pedía a ver qué administración municipal fue la que autorizó y recibió estos fraccionamientos, porque ellos requieren que sean revisados a ver si hubo alguna anomalía en esta parte. Y la otra es, como sí se hizo en la administración pasada, se obligó a Costco que hiciera una obra hidráulica en la avenida de la cantera frente a Costco. Si ustedes se fijan, ahí existen unas rejillas, hay un arroyo que capta el agua que baja precisamente, que concentra Costco en toda su área, y esa zona, para que no se introduzca el túnel, por eso se hizo esa obra desde entonces, desde la construcción del túnel y desde la construcción de Costco. Fue una condición que se le puso. Así como se le puso esta condición a Costco, esta debió haber imperado con una empresa. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué advierto yo de fondo? La intención de la diputada María Eugenia Campos, del Partido Acción Nacional, de cubrir a las empresas constructoras de esos fraccionamientos, que además son ampliamente conocidas por ser patrocinadores del Partido Acción Nacional y que además, valga la pena decirlo, en otro fraccionamiento hay una sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación porque hay 900 casas de interés social, y hablo de Sierra Azul, que se hicieron en terrenos que no debieron de haberse hecho, que no se utilizaron los materiales, y eso lo señala la sentencia, no lo digo yo, es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy las casas están a punto de derrumbarse. Hay casas con daños estructurales tan serios que han sido declaradas por Protección Civil como inhabitables, por el riesgo de derrumbarse y de caerse. Es la misma empresa, exactamente es la misma empresa. Y la intención de la diputada María Eugenia Campos es de desviar la atención para que no se centre sobre esta empresa constructora que fue la que debió haber hecho estas obras de captación del agua y de conducción al arroyo de la cantera. Por eso se inunda, y por eso se vale de un análisis técnico que ahí está, que fue hecho en el 2012, que tuvo correcciones, y de manera escandalosa dice, se va a inundar el CONALEP. Pues bueno, bajo la premisa de la diputada, no solo se va a inundar el CONALEP, se va a inundar Chihuahua completo y nos va a caer el diluvio y se va a inundar el mundo. Entonces, no solo hay esta parte, sino también el ánimo de buscar en una posición de francotirador político mecanismos para atraer reflectores, porque es conocida la obsesión de la diputada María Eugenia por ser presidenta municipal de Chihuahua, y en vez de buscar siéndolo, trabajando, haciendo propuestas, generándole algo a la sociedad, aportándole algo a los chihuahuenses, pues es muy fácil el escándalo político, el escándalo mediático, y además, bueno, pues es muy fácil identificar a alguien y poderle cargar la mano en todos los sentidos. Por eso hablo de medias verdades y mentiras completas, porque no existe ningún riesgo absolutamente de que en términos normales se inunde el CONALEP. ¿Por qué no se inundó el 2013 que tuvimos inundaciones en toda la ciudad? Y tampoco se inundó el túnel. Entonces, hay una intención doble. Por un lado, la política de satisfacer ambiciones personales, y por el otro lado, de desviar la atención sobre una empresa que no realizó unas obras que debió haber realizado. La pregunta del millón, no es la primera obra que vamos a... Desafortunadamente hay muchas. Que tiene defectos. Podríamos hablar de la Vía Sacramento o de otras también incluso. Ya no es tiempo, diputado, de empezar a sancionar constructoras, porque hemos visto casos escandalosos que ni un pavimento ponen bien. No es tiempo ya de empezar a exhibir, sancionar, no sé qué más hacer. Sí, yo creo, mira, tenemos gravísimos problemas
no solo en la obra pública, sino también en la obra privada. Y hablo como este fraccionamiento, son 900 casas con daños estructurales porque se hicieron sin las obras de terracería suficientes, esto es, no se excavó lo suficiente de acuerdo, son arcillas expansivas, para haber hecho los terraplenes y la compactación de vida para que no sufrieran daños. Encima de eso, los materiales que se utilizan en la construcción de estas viviendas de interés social no son los adecuados, las varillas no son de las medidas que debían de hacer. Y digo, esto no lo digo yo, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos fraccionamientos que fueron abandonados por constructoras. El municipio no la recibe porque el municipio tiene una serie de normas para recibir un fraccionamiento, y si la recibe de esa manera puede ser sancionado severamente, porque hay fallas y hay vicios en quien está obligado a hacer lo que es la constructora. Y quien termina pagando el plato, como siempre, son los ciudadanos. Entonces tenemos chihuahuenses en fraccionamientos que están pagando, porque ese sí no deja de llegar, el requerimiento del pago de la mensualidad de esa casa, por una casa que está mal construida, que tiene daños estructurales, o por un fraccionamiento en donde no hay luz eléctrica porque se fue el constructor, en donde no hay espacios verdes, en donde hay deficiencias en la construcción de las casas y donde los servicios que debió haber dejado y las áreas verdes no existen. Yo creo que sí, tenemos que encontrar mecanismos para que, más allá de la figura de recepción que hacen los ayuntamientos en obras, tengamos la posibilidad de dejar vigente por parte del municipio la posibilidad de revertir cuando se encuentren vicios o daños severos u omisiones en este tipo de obras, que finalmente en muchas ocasiones se terminan pagando por los propios ayuntamientos, lo que le quita inversión en otras obras de interés social. Yo creo que sí tenemos que reforzar esto, y tenemos que instrumentar mecanismos y medidas más severas para poder en el tiempo, no solo en la entrega, sino a través de un tiempo posterior, poder hacer este tipo de sanciones, pues, mecanismos legales para poder jalar a las empresas y donde realmente haya, mediante un dictamen serio, técnico. Lo repito, tampoco puede dejársele pues solo al criterio de los políticos un dictamen técnico. Los dictámenes técnicos los emiten las partes técnicas, pero esto lo tenemos que manejar con seriedad y con respeto, porque si no, después nadie nos cree, ni una cosa ni la otra, y andamos generando escándalos y demás, que si se va a caer el túnel de la Independencia. Pues hay un dictamen de 27 peritos del Colegio de Ingenieros de todas las especialidades. Bueno, pues lo que hay detrás es la intención del golpeteo político, de hacer perro del mal a alguien. Ese es lo que existe, de manera perversa, de manera irresponsable, y desafortunadamente, bueno, pues me parece que esto no es la política que requiere ningún país, y esta no es la política, pues esta es grilla, esta es politiquería, estas son acciones electoreras. Me parece que todos debemos de abonarle de manera responsable en cómo abonarle para resolver los problemas que tenemos. ¿Usted que no es electorero, diputado? Es obvio que diga que no es electorero. ¿Usted qué argumento les tiene sobre que no es electorero el asunto? Pues porque, mira, para hablar de moral se requiere tener autoridad moral. Y cuando solo se hacen señalamientos desviados, no es posible tener en este sentido. Y ahorita te señalé, ¿por qué no hablan pues de las obras que ellos mismos realizaron? Bueno, pues no te da autoridad moral porque hay una intención de encubrir a esta parte. ¿Por qué es electorero? Porque no hay un estudio técnico que determine que la obra tenga problemas en la obra. No hay ningún estudio técnico. Y yo muestro públicamente a quien sea, les dejo los estudios que se realizaron en el 2012 para que se le dé seguimiento sobre las obras que se realizaron y que determinan dónde está el problema en cada una de estas tres obras.
Hay estudios técnicos y ninguno de los 3 estudios que existen señalan que exista un problema en la obra. En el caso de la Independencia, pues esto se dijo desde el principio, los medios de comunicación lo comentaron ampliamente. El problema no es la obra, el problema son las fugas que existen de agua en la red hidráulica de la ciudad, en el centro de la ciudad. Una vez que se han corregido las fugas en el centro de la ciudad, los escurrimientos han parado. Así de sencillo. Y hay un dictamen sobre esto. Por esto es electorero, porque estamos iniciando un proceso, formalmente estamos iniciando un proceso electoral federal del año que entra. Porque existe la crítica, porque lo han dicho de manera directa, clara, los medios son testigos. En la reunión pasada, cuando se aborda el tema, ella se retira. Cuando yo solicito la palabra para intervenir y dar algunos puntos de vista sobre esto. Y ella lo señala de manera muy clara, dice, no me interesan los dictámenes técnicos. Pues claro, no le interesan los dictámenes técnicos, no le interesa conocer las causas y la manera de cómo remediar el problema. No, lo que le interesa es el aparecer en los medios de comunicación. Para 2 cosas, para buscar satisfacer su obsesión por ser presidenta municipal y por el otro lado por encubrir a las empresas y a posibles administraciones de su mismo signo partidista que dieron los permisos de la obra y que recibieron las obras que son las que ocasionan la inundación del túnel, que además es fácil remediarlo. Yo insisto, ¿por qué no se inundó el 2013? Si el 2013 llovió más que el 2012 y el 2014. Muchas gracias, diputado. Agradezco la cuenta al diputado Iván García Tarín por este espacio. Ya lo sabes, síguenos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Ferri, somos La Noticia Ya. Hasta la próxima.